Ya, bueno. Buenas tardes, profesor Pedro Luis, compañeros. Nosotros somos el grupo uno conformado por Salén Espinosa, Jordan Peña y quien les habla Armando Novoa. Este laboratorio consiste en el análisis aerodinámico bidimensional del perfil NAC 02 bajo condiciones de flujo transónico utilizando el número de más cercano a 0,7 y compararlos con los ángulos de ataque de 1,55 grados y 2 grados. Los objetivos de este laboratorio es analizar el CFD bidimensional del perfil NACA 0012 usando el ANSI Flint. Se evaluó el comportamiento del MASH 0,7 y se compararon los ataques de 1,55 grados y 2 grados. Además, se analizaron los coeficientes de sustentación, arrastre y distribución del número de MASH. El CFD permite resolver numéricamente las ecuaciones de flujo para estudiar fenómenos aerodinámicos complejos. El perfil es un perfil simétrico ampliamente utilizado en el estudio de aerodinámicos. El flujo de trabajo fue transónico, donde aparece regiones subsónicas y supersónicas alrededor del perfil. También se muestran las ecuaciones principales para calcular el número de Mach y los coeficientes CL y CD. El software que utilizamos en este trabajo fue el ANSYS Flint 2026 R1 Studio. La configuración fue seleccionar el Density Basit al flujo comprensible y como modelo de turbulencia se empleó el K omega SST y la condición de frontera fue Pressure Far Field con un MASH de 0,7. En la configuración del modelo CFD, acá se muestran las configuraciones principales realizadas en el front. A la izquierda se observa la turbulencia del SST omega y a la derecha se muestra las condiciones del Pressure Fairfield, donde definimos los ángulos de ataque para 1,55 o 2 grados, que está en el componente X y el componente Y. Y en Solution Starting se utilizó un quarking number iniciando en 5 y un máximo de 200 para mejorar la estabilidad y la convergencia numérica. La configuración del ángulo de los ataques eh, para 1,55 fue para el coseno de 1,55, 0,999063 y del seno de 1,55 grados 0,0275 y para el caso 2 de 2 grados del coseno 0,99939 y para el seno de 0,03490. En procedimientos generales, primero se importó la malla, que fue la geometría en NACA 0012 y el dominio de Fertel. Luego se hizo la configuración del solver, la densidad base comprensible, el modelo de turbulencia que utilizamos, como lo expliqué antes, el K omega SSTS. em, bra- en boarding condition, el pressure Fairfield de un MAT de 0,7 y luego le damos a la iniciación híbrida. La simulación que escogemos depende del caso, ya sea de 500, de 1000 o de 1500 interacciones. Y bueno, para finalizar salen los resultados de CLD, CD y residuales. Ahora le paso como compañera Salen. Bueno, el ángulo que estamos utilizando acá es de 1,55 y no se logra girando la pieza, sino rotando el vector usando componentes trigonométricos, como ya ha mencionado mi compañero. Aquí podemos ver en las imágenes el CL y el CD, que tras unas
oscilaciones iniciales, el coeficiente de sustentación, que es el CL, se llega a estabilizar en 0,192 y el de arrastre en 0,0087. Y bueno, en la siguiente diapositiva vemos las gráficas de presión que muestra como una bolsa de sustentación que tiene menor presión arriba y mayor abajo. Y en la siguiente gráfica vemos que los residuales han caído por debajo de 10 a la menos 5, garantizando más exactitud matemática. En la siguiente diapositiva podemos ver que el contorno de Mach muestra cómo el aire se acelera intensamente sobre el extra 2 y así roza la velocidad del sonido. Luego vamos a pasar con los resultados de cómo es a la exposición de 2 grados, ya que al aumentar la inclinación, la sustentación sube a 0,243. Esto quiere decir que hubo mayor turbulencia numérica porque el solver tuvo que equilibrar una presión que es un poco más extrema. Bueno, luego vemos que físicamente en el punto 2, a 2 grados, el punto de estancamiento baja más en la parte de la nariz y como que en la bolsa de presión se hace un poco más ancha. Y bueno, vamos a comprobar que a 500 iteraciones, detenerse a 500 iteraciones es un error porque los coeficientes aún siguen oscilando. En cambio, a 1500 iteraciones, no, pasa diapositiva, por favor, ¿dónde están los dos puntos? No, pasa, ajá, ahí. Eh, los coeficientes aún están oscilando y a 1500 iteraciones vamos a lograr que el estado estacionario sea definitivo y real. Esto quiere decir que a mayor ángulo, más sustentación, pero también más arrastre, ya que el solver density fue, o sea, para hacer un flujo compresible. Pasó con mi compañero. Bueno, hablando de resultados, los coeficientes aerodinámicos, podemos observar que a la comparación para los dos ángulos de ataque analizados. Se puede ver que el coeficiente de sustentación aumentó aproximadamente un 26,6% cuando el ángulo pasó de 1,55 grados a 2 grados. Mientras tanto, el coeficiente de arrastre también aumentó, pero en menor medida, ¿no? Alrededor de un 9,2%. Esto indica que al incrementar el ángulo de ataque se obtiene una mayor sustentación, aunque también aparece un pequeño incremento en el drag. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, con respecto a la discusión de resultados, se observó que al aumentar el ángulo de ataque, se genera una mayor diferencia de presión entre la parte superior e inferior del perfil. De acuerdo con el principio de Bernoulli, cuando la velocidad de flujo aumenta, la presión estática disminuye. Por eso, el flujo se acelera sobre el extra y se produce una mayor fuerza de sustentación. Además, se comprobó que al aumentar el número de iteraciones en la simulación, los resultados obtenidos son más estables y físicamente más confiables. Y por último, las conclusiones, por favor, siguiente diapositiva. Bueno, como conclusiones principales, primero se comprobó que ANSYS Fluent permitió representar correctamente el comportamiento transónico alrededor del perfil NACA 0012. También se verificó que un incremento en el ángulo de ataque produce un aumento importante en el coeficiente de sustentación. Por otro lado, se confirmó la importancia de lograr la convergencia numérica para asegurar resultados válidos. Finalmente, el Solver Density Base y el módulo de turbulencia K omega SST demostraron ser adecuados para este tipo de simulaciones aerodinámicas. Bueno, y por último, las referencias que básicamente las referencias utilizadas corresponden a la bibliografía especializada en mecánica de fluidos, aerodinámica y documentación de ANSYS Fluent.
Gracias.